A ver si salgo. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de PEP de buenas prácticas en el sistema SATE. Vamos a dar unos minutos. Bueno, mientras arrancamos, si me podéis confirmar en el apartado preguntas que tenéis en el panel de la derecha, si se escucha correctamente y se ve bien la pantalla que estamos compartiendo, que es la portada de la jornada. Y mientras termina de conectarse toda la gente que estaba inscrita, voy a lanzar dos preguntas muy sencillitas al inicio, que además hemos lanzado en las demás jornadas, si sois socios de PEP o no, y en este caso si tenéis experiencia con aislamientos SATE, ¿vale? Así vamos haciendo tiempo mientras se conecta todo el mundo y ahora en unos minutitos empezamos. Voy a lanzar ya la primera y podéis seguir votando. Vale, pues lleva un minuto. Lo comparto también para que lo veas, Manuel. Más o menos, bueno, 83% de los asistentes no son socios de PEP y el 17% sí, ¿no? Esto también nos sirve a nosotros un poco también de feedback de las jornadas a quién está llegando y, bueno, es interesante que llegue también a personas no socias de PEP, ¿no? Que a lo mejor no nos conocen tanto. Voy a lanzar la segunda pregunta, que es si tenéis experiencia en aplicaciones de aislamiento tipo SATE. También un poco para ver durante el resto de la charla si podemos y tenemos que empezar desde un nivel más inicial o podemos ir directamente a cosas mucho más específicas y técnicas. Vale, bueno, lo voy a cerrar ya. Más o menos la mitad. La mitad de la asistencia han trabajado con SATE y la otra mitad no. Vale. Bueno, pues son las 4:05. Estamos ahora mismo 184 asistentes. Yo creo que podemos empezar. Sí. Sí, vale. Sí. A ver si tengo... Vale, bueno. Pues nada, buenas tardes. Como decía antes, a los que hayáis entrado un poquito más tarde, gracias por asistir al webinar PEP sobre buenas prácticas en sistemas SATE. Tenemos una jornada, tenemos programado más o menos una hora, o podemos extendernos un poquito más si hay preguntas, si hay interés. Y me parece que hoy tenemos una jornada muy interesante porque el sistema SATE, digamos que es ampliamente conocido, ¿no? Pero realmente la buena ejecución de un SATE tiene su misterio y hay que prestar bastante atención a determinados puntos
y Manuel, que está aquí con nosotros hoy para contarlo, es bastante, o sea, tiene experiencia y es un muy buen profesional en este sistema, ¿no? A ver si paso aquí. Bueno, como decía, hoy tenemos a Manuel Martino, que es director técnico de Estoibérica, es ingeniero civil, y es quien nos va a hacer la presentación. Yo le voy a dar paso rápidamente. Va a hacer una presentación muy interactiva. Tenemos algunos vídeos que hemos estado probando antes que funcionaban. Esperemos que funcionen en la jornada. Y también tenemos preguntas en determinados puntos para ir haciéndolo más ameno todo. Y seguro que Manuel nos explica todas las dudas que tengamos. Antes de Manuel, yo voy a explicar un poquito, como siempre, qué es la plataforma PEF para quien no la conozca. Somos una asociación sin ánimo de lucro que divulgamos la máxima eficiencia energética en la edificación con un alto confort interior. Como veis ahí, ¿no? Vivir mejor con menos energía a través de Standard Passive House, edificios de Standard Passive House, se puede conseguir esto. Y nuestro trabajo, nuestra divulgación y nuestras actividades las enfocamos en 3 ejes principales, como son el profesional, el social e institucional. A nivel técnicos, colegios, jornadas más técnicas, luego a nivel social con jornadas o informaciones o folletos o documentos más dirigidos a un público general, y luego a nivel institucional con todos los reguladores y con personal de la administración que estén interesados en estándar y que puedan hacer algo por la edificación sostenible en nuestro país, ¿no? El Standard Passive House, entiendo que lo conocéis de sobra, pero bueno, para quien no lo conozca, lo digo de una manera muy rápido, es un estándar de máxima eficiencia energética que reduce drásticamente las necesidades energéticas del edificio para climatización y para todos los conceptos energéticos del edificio y que garantiza un elevado confort interior. Se originó en Alemania en el año 91, pero está extendido por el resto del mundo y está considerado uno de los más exigentes en este sentido en el mundo. Es un estándar prestacional que define una serie de requisitos o prestaciones a las que tiene que llegar el edificio sin imponer materiales o sistemas constructivos concretos. Estas prestaciones, como aparecen aquí, pues limita la demanda de calefacción y de refrigeración por debajo de 15 kilovatios hora metro cuadrado año, limita la demanda de energía primaria por todos los conceptos del edificio, no solo por climatización y agua caliente sanitaria, sino también por electricidad auxiliar y equipos auxiliares en el edificio, iluminación también, lo limita por debajo de 120 kilovatios hora metro cuadrado año. Y la hermeticidad de la envolvente opaca lo limita mediante un ensayo directo con un requisito directo que tiene que ser por debajo de 0,6 renovaciones hora cuando tenemos una diferencia de presión de 50 pascales. Luego, como pone aquí abajo, hace referencia a la rehabilitación. El Standard Passive House es aplicable a obra nueva y a rehabilitación. La semana pasada teníamos una jornada de este tipo sobre proyectos de rehabilitación en concreto, ¿no? Y se puede llegar a Standard Passive House en rehabilitación por diferentes caminos, bien por una vía de demandas, bien por una vía de componentes o por un paso a paso. Para alcanzar esos requisitos que marca el estándar, se trabaja de manera conjunta y coordinada una serie de principios básicos. Se suele hablar de los 5 principios básicos, que esta es la imagen típica que vais a ver en multitud de sitios, pero también solemos añadir algunos principios más, como puede ser una buena estrategia bioclimática y una protección solar, que es fundamental en nuestro país, ¿no? En estos principios, aislamiento, ausencia de puentes térmicos, hermeticidad de la envolvente, carpinterías de altas prestaciones y ventilación mecánica con recuperador de calor. Hoy nos vamos a centrar en lo que serían los 2 primeros principios, aunque también creo que vamos a tocar un poquito del principio de hermeticidad, pero fundamentalmente en el principio de aislamiento y de un diseño libre de puentes térmicos, minimizar los puentes térmicos garantizando esa continuidad del aislamiento. Y esta continuidad de aislamiento, como veis aquí, se puede hacer donde definamos nuestra envolvente térmica. No tiene por qué coincidir con la envolvente geométrica del edificio. Al final tenemos que conseguir un importante espesor de aislamiento, quizá no tanto como el de la fotografía, porque eso es un espesor centroeuropeo, pero lo ponemos ahí para ilustrar un poco de qué estamos hablando.
y luego que garantizar que este aislamiento sea continuo y no tenga zonas de discontinuidad que generen puentes térmicos, ¿no? Que viene a enganchar con el segundo principio, que es el de evitar puentes térmicos. En Passive House calculamos todos los puentes térmicos del edificio, los simulamos térmicamente y vemos su valor con el objetivo de llegar a menos de 0,01 vatio metro Kelvin. Si no se llega, ese es el objetivo, si no se llega a eliminar por completo, pues tendremos que balancear y introducir ese puente térmico a nuestro balance energético y también comprobar que no nos está generando patologías por humedad demasiado, o sea, por temperatura demasiado baja, perdón, o patologías de este tipo, ¿no? En el puente térmico. Entonces, estas dos imágenes que aparecían, a la izquierda pues teníamos una fachada típica de la edificación en nuestro país, donde se ven los puentes térmicos de cantos de forjados, de pilares, de incluso de las instalaciones de radiadores debajo de ventana, y eso es un poco lo que vamos a evitar. A la derecha, una termografía, perdón, de una fachada de un edificio Passive House, donde todo es mucho más homogéneo, no hay esas discontinuidades que generan puentes térmicos. Estamos hablando de aislamiento. La jornada trata sobre SATE, es decir, el sistema SATE, que es el sistema de aislamiento térmico por el exterior, es una forma de aislar los edificios, pero hay otra serie de aislamientos. En Standard Passive House no necesariamente o no siempre estamos obligados o no tenemos por qué siempre recurrir a la instalación de un SATE, ¿no? Podemos hacerlo pues, de otras formas, con aislamientos por el interior, aislamientos entre cabios, incluso una combinación de aislamiento exterior y aislamiento interior. Y luego hay también, como aparece que en la diapositiva, ¿no? Pues también tenemos que aislar cubiertas y cimentaciones. Igual también por el exterior, por el interior, entre cabios, tendremos que buscar siempre la mejor solución, ¿no? Pero eh, la idea aquí general, la idea potente es que no nos quedemos con que el único aislamiento es tipo SATE, sino que en cada caso, en cada proyecto será el requerido, ¿no? Sí que es verdad que SATE tiene grandísima aplicación y suele ser uno de los más utilizados y por eso está esta jornada, ¿no? Si vamos a hacer un SATE, pues vamos a hacerlo bien, que es lo que nos va a contar Manuel. Y nada, un poco en esta diapositiva, igual, el Standard Passive House no limita ningún material por encima de otro. Pues se puede utilizar todo tipo de materiales, desde materiales más naturales, como pueden ser fibras de madera o aislamientos de celulosa o de corcho, hasta materiales más convencionales, como pueden ser los EPS, los XPS, etcétera, o otro tipo de materiales. Aquí hay una imagen de un aislamiento reflexivo. Hay también vidrio hormigón celular, o sea que no está delimitado que haya que usar un tipo de material u otro. Simplemente tendremos que elegir el que mejor se adapte a nuestro proyecto y a la aplicación concreta que vamos a utilizar. Y nada más, le doy paso ya a Manuel y empezamos con su parte que es realmente la más interesante. Entonces, Manuel, te voy a hacer presentador, ¿vale? Bueno, antes de continuar, te estoy haciendo presentador ya, Manuel. Antes de continuar, simplemente decir que estamos recogiendo las preguntas que lanzáis en el apartado preguntas. Tenemos a nuestra compañera Rosalía atenta de ese apartado y iremos sacando algunas, recogeremos las más interesantes o las más repetidas para lanzárselas a Manuel y que nos las resuelva. Así que si se queda alguna pregunta al final sin responder, luego hacemos un seguimiento por email con todos vosotros. Y por mi parte nada más. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y te dejo que sigas, ¿vale? Yo apago Vale, mi gracias, cámara. Daniel. Sí. Bueno, yo también apagaré la cámara porque para poder pasar los vídeos se genera cierto conflicto con la cámara. Y como ha dicho Daniel, bueno, el objetivo de esta jornada es poder conseguir unas buenas prácticas en el SATE, ¿vale? Este será el contenido. Iremos haciendo algunas preguntas que, por favor, espero que puedan contestarlas. Y vamos adelante con la presentación. A manera de introducción, siempre me gusta empezar con una imagen inspiradora. Y en este caso quiero mostrar es una fachada aislada de la Edad de Bronce. Y con esto lo que pretendo demostrar
es de que no es una necesidad que hemos creado en nuestro mundo actual, el hecho de poder tener un aislamiento térmico en la envolvente del edificio, es una necesidad natural del hombre, el vivir confortable y por lo tanto tener buena salud como consecuencia. Y ahora en estos días la salud creo que ha tomado o ha retomado un nuevo nivel en cuanto al valor de vida, los valores que debemos tener presentes en la vida y es cuando más relevancia toma. Como ya había dicho Daniel, para tener aislamiento por el exterior, en verdad yo tengo siempre dos alternativas. Una es el sistema de aislamiento térmico por el exterior y el otro la fachada ventilada. He puesto a propósito estas dos imágenes porque da la impresión de que las fotografías de referencia que están allí estuvieran equivocadas, ¿no? Pero con esto quería mostrar de que el SATE puede aplacarse con elementos cerámicos, lo puedo hacer fácilmente y en una fachada ventilada también puedo conseguir una continuidad, ¿vale? Y en este caso son sistemas que permiten esta versatilidad. Hablando específicamente sobre lo que esto tiene, ¿vale? Tenemos dos sistemas que están certificados Passive House, que es uno es el Stotter Classic con toda una serie de soluciones, las evaluaciones de los puentes térmicos, y en la fachada ventilada también. No hablaremos de la fachada ventilada en esta jornada, pero para que sepan de que pueden tener información al respecto. Cuando tenemos estas dos alternativas entre SAT y fachada ventilada, debemos tener en cuenta estas consideraciones. Aquí he puesto algunas de las variables, no son todas, pero son algunas de las más importantes. Y quiero analizar, por ejemplo, en el tema del aislamiento térmico, en verdad el SATE es uno de los más versátiles en cuanto a cantidad de aislamiento térmico que se pueden utilizar y es por eso que obtiene mejores prestaciones que las que se tienen en la fachada ventilada. Sin embargo, en la fachada ventilada, por el tipo de comportamiento que tiene, básicamente nosotros recomendamos solamente poder utilizar lanas minerales o fibra de vidrio, con lo cual las conductividades de estos materiales hacen de que la fachada ventilada que está en la línea roja tenga menores prestaciones comparado con algún aislamiento que podría utilizar en el SATE. En cuanto a clasificación al fuego, ambas pueden alcanzar la máxima clasificación como sistema, que es un A2, pero no perdamos de vista de que las restricciones, inclusive ahora el nuevo código técnico cuando entre en vigencia, es más restrictivo en cuanto a las fachadas ventiladas debido a la cámara ventilada que puede ser un canal de propagación del fuego. Por lo tanto, inclusive a iguales prestaciones, el comportamiento ante un incendio pueden ser diferentes. En impacto ambiental, también la fachada ventilada, el hecho de que tiene una estructura independiente, consigue una mejor clasificación. Reciclar un SATE, sobre todo debido a que las partes son pegadas, es un poco más complicado. Luego tenemos la durabilidad. En cuanto a durabilidad, también las máximas prestaciones, y es posiblemente debido a la estructura metálica que existe en la parte posterior, donde se puede alcanzar las mejores prestaciones en resistencia al impacto, pero veremos que en un SATE también podemos alcanzar prestaciones muy elevadas. Me paso al otro lado de la gráfica, aquí para ver el aislamiento acústico, que es un punto que muchas veces resulta clave, porque el aislamiento acústico en una medianera, por ejemplo, en una fachada ventilada podría reducir 10 decibelios, mientras que en el mejor de los casos en un SATE podría estar reduciendo unos 6 decibelios. Pero sin embargo, cuando esta misma evaluación lo hacemos para el comportamiento acústico, la reducción acústica en una fachada con ventanas, que ocupe un 30% de superficie en ventanas, estas prestaciones se reducen muchísimo, a un 0,6 y un 0,3 respectivamente para fachada ventilada y para SATE, con lo cual pierde un gran peso específico en lo que se refiere a aislamiento acústico. Y en cuanto a variedad, la fachada ventilada también es bastante mejor porque me abre un abanico tremendo para poder hacer diferentes tipos de acabados. Tanto es así de que pueden haber aplacados de cerámicos, de grés porcelánico, por ejemplo, de 3 metros por 1 metro, con mucha facilidad se pueden aplicar,
o inclusive tenemos soluciones acabadas en vidrio que pueden medir 6 metros por 1 metro. Son dimensiones muy grandes que en un SATE no podría llegar a alcanzar con estos tipos de acabados. Pero hay un punto clave en esta comparativa que es el coste. En el coste, y quiero que me entiendan bien porque el mensaje no llegue errado, cuando comparo SATE contra fachada ventilada exactamente con el mismo acabado, si es revocado, revocado, si es cerámico, cerámico, pero si es rejuntado, que en el SATE siempre va rejuntado, en la fachada ventilada también, o sea, exactamente busco el mismo acabado y terminación, casi la proporción de precio es de 1 para el SATE y 2 en la fachada ventilada. Y yo creo que esta es una de las razones por la que uno de los sistemas por el exterior utilizado que mayormente se utiliza es el SATE, porque finalmente hay una consideración económica que debemos tomar en cuenta dentro de todas estas opciones. Aquí, Daniel, puedes lanzar la pregunta, bueno, yo la había enumerado como 1, además de las 2 preguntas que ya habías hecho anteriormente, de lanzarla para que puedan contestar los oyentes. Y mientras contestan la pregunta, yo aprovecho hemos colgado información aquí en la presentación, tienen descargables, y voy haciendo unas llamadas para esta información que se van a descargar. Les recomendaría en esta parte, sobre todo, leerse la que dice física de la edificación. Es un resumen, es un resumen donde explica cuál es la física del edificio, donde aparecen, por ejemplo, en este folleto van a encontrar información sobre aislamientos térmicos, diferentes tipos, clasificación al fuego, acústica. Yo creo que van a tener información bastante interesante de lo que vamos a hacer. Bueno, Vale. mientras siguen contestando, ¿yo puedo pasar a la siguiente diapositiva, Dani? No, o sea, si quieres te lo digo ya. Hemos hecho la encuesta ya. 85% elegiría SATE, Vale, vale. ¿vale? Si quieres, Gracias, sí, gracias por las ya respuestas. podemos ir. Sí, vale. Entonces, bajo este punto, bajo esta elección, digamos que ya dentro de nuestro proyecto hemos decidido utilizar un SATE. Dice, ¿qué SATE utilizo? He de decir, bueno, hablo en representación de esto, las opciones que estoy mostrando son las nuestras, no son las únicas que hay en el mercado, no son las únicas tampoco que tenemos nosotros, estas son algunas de las opciones que tenemos, y lo que quiero pretender es hacer una comparativa, darle, aunque sea algunas pautas para decidir por qué sistema o por qué tipo de sistema yo puedo inclinarme o tener una preferencia. En este caso, para que tengan el enfoque, la diferencia entre todos esos tipos de sistemas radica principalmente en el aislamiento, que lo pueden ver aquí en el gráfico, los tipos de aislamiento que utilizan en cada una de estas variantes de sistemas, ¿vale? Que van desde EPS, lana minerales, fibras de madera, PIR. Y luego lo otro que hace diferente a un SATE son los revestimientos que lleva por encima. ¿Vale? Tenemos revestimientos orgánicos, que son estos sistemas por aquí, este por ejemplo, y este de aquí, que tienen revestimientos orgánicos. Perdona, Daniel, una pregunta. Mi cursor se ve, ¿no? Que yo señalo algunas cosas. Sí, Manuel, de todas formas tienes también en el menú de panel de control, debajo de la pantalla verde que tienes, que indica que estás compartiendo pantalla, puedes elegir tipos de cursor, hay uno que es un foco y te aseguras que se ve. Vale. Vale. Bueno, seguiré con el cursor del ordenador. De acuerdo. Bueno, entonces, en este caso, con la conductividad térmica, aquí he puesto los valores de conductividad, ¿vale? De diferentes aislamientos. Siempre destacaré el que tiene las mejores prestaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos la espuma fenólica, es uno de estas opciones. Estamos hablando de una conductividad de 0,22. Y dentro de los peores,
que luego tendrá otras ventajas, es el espuma mineral, por ejemplo, o la fibra de madera, pero es algo característico de cada uno de estos materiales. El siguiente criterio a tomar en cuenta es la clasificación al fuego. Obviamente aquí he puesto las clasificaciones que tienen desde... no hablo de los materiales independientes, sino estoy hablando del sistema, la clasificación al fuego de todo el sistema. En este caso tenemos de A2, las lanas minerales son las que alcanzan esta mejor prestación y la espuma mineral también. Pero ojo, no perdamos de vista de que dependiendo de la cantidad de revestimientos orgánicos que nosotros pongamos encima de una lana mineral, esta clasificación podríamos bajarla a B, con lo cual que el sistema obtenga una clasificación A2 no solamente depende del aislamiento. Luego tenemos con los CPS, por ejemplo, una clasificación al fuego B, y luego tenemos dentro de las otras, tenemos un C, por ejemplo, en el caso de la fibra de madera. Esto no quiere decir que no se puede utilizar, sino que habrá que tomar la fibra de madera, sino que habrá que tomar en cuenta barreras cortafuegos o limitaciones de altura, según lo que marque el nuevo código técnico. Y aquí, uno de los que también tiene peor clasificación al fuego es el PIR. Pero ojo de que este tipo de clasificación al fuego no relata exactamente cómo es que se comporta este material. Porque, por ejemplo, en Suiza, el PIR se utiliza como barreras cortafuegos en el SATE. Y es a pesar de que tiene una clasificación al fuego C, su forma de quemarse carboniza y forma una barrera geométrica. Entonces, por ejemplo, en el caso de los SATES con EPS, yo también puedo incluir en los forjados, unos frentes de lana mineral, donde lo que voy a hacer es una sectorización o creo unas barreras cortafuegos, una barrera geométrica que evita el salto del fuego de planta a planta, pero no cambia la clasificación. El sistema seguirá siendo una clasificación B. Otro criterio es la resistencia al impacto, y aquí sobre todo es el hecho de que tenga una mayor resistencia al impacto implica de que el sistema tiene una mayor durabilidad, porque la resistencia al impacto se entiende como una mejor resistencia a la tracción, a la dilatación, contracción que sufre normalmente la fachada, y esta alta resistencia se traduce en durabilidad. Y en este caso, pueden ver en la gráfica fácilmente que justamente los que tienen revestimientos orgánicos, que son estos dos, el Stotter Classic y el Stotter Classic S1, que tienen la mayor prestación en cuanto a resistencia al impacto. Tenemos 15 julios y 20 julios para el otro sistema. Luego tenemos los sistemas, no quiero decir que los sistemas de revestimientos minerales son malos, es más, tienen dites, tienen etes, con lo cual cumplen las exigencias mínimas que requiere las normas europeas para estos tipos de sistemas. Lo otro es el impacto ambiental, y aquí en este caso los materiales que obviamente dentro del análisis de ciclo de vida que obtienen una mejor clasificación, solamente indico un puesto, no indico un valor, no existe un valor medible que pueda decir este tiene un punto de clasificación o 2 puntos, pero en todo caso los que tienen mejor son aquellos, por ejemplo, el de panel de fibra de madera, utiliza fibras de madera recicladas. Y en el caso de las lanas minerales obtienen una mejor clasificación porque también es un producto que es más fácilmente reciclable ante otros. Luego, al igual que comparábamos con la fachada ventilada y el SATE, llegamos a un punto donde tengo que estudiar la rentabilidad. Es natural, siempre es una de los criterios que se tienen que estudiar. En cuanto a rentabilidad, he de decirles de que a iguales condiciones de espesor, de aislamiento, o perdón, de conductividad térmica, finalmente del sistema completo, nuevamente aquí no indica una proporción directa a esta gráfica, sino simplemente un orden que empieza desde el más económico, el que tiene la más alta rentabilidad, por ejemplo, un EPS con revestimientos minerales, y luego tenemos ya el segundo orden, que es uno con EPS y revestimientos orgánicos. Y luego vamos con los demás sistemas.
En el caso de las lanas minerales que ocupan el tercer y cuarto lugar, es básicamente este incremento de precio no se produce por la diferencia de precio entre solo del material aislante, sino también en una serie de procesos que vamos a ver más adelante. ¿Puedes lanzar la pregunta 2, Daniel? Sí. En esta parte para la información complementaria de lo que hemos colgado, les recomiendo revisar el Stotter SATE, que este documento tiene más o menos lo que acabo de presentar, no de todos estos sistemas, pero de los sistemas más importantes, para que puedan ver estas consideraciones, y luego tiene una descripción de cada uno de esos sistemas para que puedan tener mayor información al respecto. ¿Vale? Yo espero tu indicación, Daniel, para poder seguir. Sí, vamos a dejar un par de segundos más. Lo podemos ir cerrando ya. Vale. Mira, lo comparto. La mayoría, 57%, elegiría priorizando por la conductividad térmica. Lo siguiente sería la durabilidad, con el 20%. Está muy bien, una respuesta me parece de mucha conciencia. Bien, vamos al punto que nos interesa. Piensen de que esto es un resumen, ¿vale? Hemos intentado que esta jornada no sea muy pesada y que tenemos personas, ya lo han visto en la segunda pregunta de la encuesta, de que no todos han tenido experiencia con el SATE. Yo procuraré no tratar de abarcar a las personas con experiencia o sin experiencia. Y entonces vamos a ir a la parte de aplicación del SATE. Luego también para profundizar, si quieren profundizar más, recomiendo aquí de que revisen el documento adjunto que se llama Guía de Aplicación, que lo pueden bajar. Mire, los SATES, cuando se describen, cuando ven las guías, las certificaciones y todo, siempre empiezan con el adhesivo. Pero yo quiero tratar una parte muy importante que, aunque no es parte del sistema, debe de tenerse muy en cuenta, que es el tratamiento de la base, sea obra nueva o rehabilitación, y sobre todo también tomarlo más en cuenta en rehabilitación. Nunca una fachada está lista para recibir un SATE, ¿vale? Hay criterios que debemos de tener en cuenta. En el caso de obra nueva, por ejemplo, la planidad y la limpieza. El polvo de la obra puede ser un factor que va a hacer fallar la adherencia de los morteros colas o de los adhesivos que vamos a utilizar. Por lo tanto, la limpieza es básica, pero luego vamos a ver cuando veamos la parte de cómo se pegan en el Passive House o cómo recomendamos aplicar un aislamiento, van a ver por qué la planidad juega también un papel importante. ¿Vale? Pero luego también en rehabilitación, la limpieza, de que la base sea regular, de que no tenga zonas desprendidas, la desinfección, control de absorción, todos estos parámetros que pueden leerlos aquí son parámetros que debemos de tener cuidado, de evaluar antes de la fachada y ante la duda en un proyecto, siempre tomarlo en cuenta algún tratamiento mínimo, aunque sea. También antes de aplicar un SATE, lo que antes decía Dani, de que se puede, en nuestro caso tenemos tratamientos para la hermeticidad. Este es un sistema que se llama WAR, y el producto que se utiliza principalmente es el Stogol Coat, pero no tengo más información al respecto en esta presentación. ¿Puedes lanzar la pregunta número 3, Dani, por favor? Allá va. Hay los casos de tizado, los casos de falta cuando suelta mucha arena, o por ejemplo cuando tengo un elemento cerámico o donde dices yo tengo dudas de que aquí pueda conseguir adherencia o algún tipo de mortero. Lo más recomendable es poder realizar ensayos, ¿no? y poder saber
probar ese mortero, probar ese adhesivo, qué adherencia obtiene sobre la base existente. ¿Vale? ¿Dani? Bueno, lo voy a cerrar ya, sí, y lo comparto. 97% considera indispensable la evaluación del parámetro base. Sí, bueno, era para mantenerlos despiertos, ¿ah? No, yo creo que era obvia la respuesta. Vamos al pegado y fijación del aislamiento, ¿vale? No solamente existe un solo tipo, no el mortero cola, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de adhesivos. Tenemos adhesivos con espuma de poliuretano, por ejemplo, ¿vale? Que ofrece principalmente una ventaja de que una bombona de 10 kilos reemplaza 200 kilos de este material. Pero vamos al vídeo, ¿no? Vamos a ver este primer vídeo para poder ver las pautas de la aplicación. Tarda unos segundos en cargarse. Ahora, ¿eh? Cuando se pega el aislamiento térmico, es importante conseguir un cordón perimetral, ¿vale? Este cordón perimetral me asegura de que no va a existir aire circulando por detrás del aislamiento térmico y sobre todo va a controlar las dilataciones, contracciones que tiene la placa, porque en este caso el EPS, pero todos los materiales aislantes tienen dilatación y contracción. Los 6 puntos de adentro, simplemente para poder alcanzar un pegado mínimo de la superficie del 40%. Cuando la placa se presiona contra el muro, es allí cuando tiene que alcanzar el 40% y luego la presión, presionarlo también es importante. No importa cuál es la técnica que se utilice, el cordón perimetral es indispensable. En este caso están viendo una técnica mediante bombeo y aquí vemos otro tipo de técnica que se llama pegado de superficie completa o pegado total. Es muy importante para el passive, luego lo veremos más adelante el por qué, pero fíjense, utilizan una llana de 1,5 por 1,5 centímetros, una llana dentada, ¿vale? Se extiende en toda la superficie, luego siempre el cordón perimetral, lo pueden ver que está aplicando ahí todo el cordón perimetral, y luego se coloca a tope con la siguiente placa. En el caso de la lana mineral, en este caso es una lana que no viene pretratada, es muy importante de que hagamos esta operación de extender el mortero porque conseguimos una presión importante en la llana, porque si no el mortero cola no se adhiere en la lana. La densidad de la fibra está tan junta en la lana mineral que no consigue adherencia. Hay otras lanas, por ejemplo esta que están viendo en la imagen, es una lana que viene ya pretratada de fábrica. Con esta puedo aplicar directamente, siempre el cordón perimetral es importantísimo en cualquiera de las técnicas que se utilice. Luego los puntos centrales, nuevamente aquí lo que busco es alcanzar como mínimo un 40% de la superficie de pegado. Existe aquí una técnica que he incluido, simplemente porque es diferente, no utiliza adhesivos, ¿vale? Y en este caso es una técnica donde utiliza perfilería de PVC, como la que he visto que se monta, y unas placas, en este caso de EPS, de 50 por 50 centímetros, que ya vienen acanaladas en todo su perímetro y van encajándose en estos elementos de PVC. Luego van unos listones de unión en vertical. Y este sistema se utiliza principalmente en zonas donde no tengo adherencia, porque toda la fijación es exclusivamente mecánica. Si yo tengo problemas de adherencia, puedo utilizar ese tipo de sistema. Eso sí, a cada metro de altura, estoy obligado a hacer un tratamiento, una inyección de espuma, por ejemplo. Tengo que hacer una inyección de espuma para poder cerrar y mantener cámaras cerradas, que no exista aire circulando por detrás del aislamiento térmico. Perdonen. Vale. Relacionado con el passive cause, el pegado del aislamiento térmico. Esta parte es
es crucial, ¿vale? Y aquí está muy exagerado este gráfico de la izquierda, ¿vale? Es un corte en vertical, una sección. Y a propósito he puesto muy deforme la base, ¿vale? Y estamos colocando placas de aislamiento. Uno de los requisitos del Passive House es evitar los puentes térmicos. ¿Y qué es lo que sucede cuando la base es muy irregular? ¿Vale? Cuando es una concavidad, me genera un vacío por detrás, y cuando es una convexidad, me genera un vacío por delante. Este caso de aquí, cuando la abertura lo tengo por la parte exterior, es una de las más fáciles de tratar, ¿vale? Porque esta lo veremos más adelante, esta yo puedo sellarla. Esta puedo sellarla, pero en cambio cuando queda escondida, no puedo verla y no puedo sellar, ¿vale? Para el caso del Passive House se ha ideado una técnica que es la ven representada aquí a la derecha, que es colocar, por ejemplo, si voy a colocar 10 centímetros de aislamiento, coloco una primera capa de 5 centímetros y luego la segunda capa también de 5, pero en este caso siempre a rompejunta con respecto a la primera, de tal forma que estos posibles puentes térmicos que se producen entre las juntas de los paneles los rompo, los tengo resueltos. Es muy importante de que en este caso la planeidad ya la tengo que tener obtenida en la primera capa, y la segunda capa se pega usando la llana dentada, con esta técnica de pegar toda la placa que ya hemos visto antes. Luego también es muy importante de que las fijaciones mecánicas, que las vamos a ver luego, solamente en la primera capa de aislamiento. Es por eso que buscamos que la segunda capa esté pegada al 100%. ¿Puedes lanzar aquí la pregunta 4, Dani? Ahora mismo, El, para, para más información, revisen por favor el folleto de Stop Passive House que hemos colocado, ¿vale? Ahí en esta información, ahí pueden encontrar información relevante específica de aplicación de Passive House tanto en SATs como en fachadas ventiladas. ¿Vale? Algunas otras consideraciones, lo que aparece en gris en la parte inferior de este gráfico es un panel de zócalo porque se puede enterrar parcialmente. Esto es también muy importante para el Passive House porque normalmente busco que el aislamiento tenga continuidad con el aislamiento que viene de la cimentación. Entonces, si yo entierro parcialmente, utilizo un aislamiento especial, no es el mismo que se utiliza en la fachada, yo puedo mantener esa continuidad con el aislamiento que viene de la cimentación. sin perdona, Manuel, ¿puedes volver Sí. a pasar el ratón por la zona del Zócalo que se estaba viendo Sí, la encuesta en ese momento? por esta zona. En esta zona es donde se utiliza aislamiento de alta densidad para evitar la subida de agua por capilaridad, y también unos morteros que evitan la subida de agua, morteros impermeables. Ok, vale. Comparto el resultado de la encuesta. 69% recomendaría la aplicación en doble capa. Vale, vale, está bastante bien. Llegamos a la parte de fijación mecánica, ¿vale? Aquí he colocado los valores de puente térmico que ocasionan estas fijaciones. Tenemos aquí las martilladas, las atornilladas. Obviamente, al utilizar un tornillo metálico, pues tengo, aunque utilice las tapetas luego encima de esta espiga, aún tengo cierto coeficiente de puente térmico. Y esta de aquí es una espiga que se utiliza cuando el panel base es madera, un OSB, un panel donde tenemos ese tornillo para madera para que pueda anclarse. Les muestro algunos ejemplos. He elegido fijaciones mecánicas con lana mineral porque es la que tiene mayor diversidad en variantes. Voy a abrir el micro, Manuel. Ahora. No.
ahora. Perdón, que todas las juntas se deben de sellar, no debe quedar aberturas. Esto es muy importante porque si no luego la siguiente capa, que es la capa base, se puede meter dentro y generar puentes térmicos. En el caso del EPS me permite lijar. En el caso de la lana mineral, por ejemplo, no puedo lijar. Y en este caso estamos hablando, bueno, están taladrando para poder preparar, introducir la fijación mecánica. Esa es una opción que se puede utilizar con densidad, con lanas minerales de alta densidad, donde la espiga se empotra con una herramienta especial y luego se coloca una tapeta del mismo material, en este caso de lana mineral, ¿vale? Cuando tenemos otras variantes, ¿vale? Donde, por ejemplo, tenemos lanas minerales de menor densidad, ¿vale? Necesitamos ampliar. Este disco tiene normalmente 6 centímetros, el disco pequeño, el interior, y nosotros para poder aumentar esa capacidad de anclaje usamos unas extensiones para poder aumentar la capacidad de resistencia al cortante de los paneles al aumentar el diámetro alrededor. Este tiene 14 centímetros de diámetro, este disco accesorio, y también va con su tapeta. Y este caso también utiliza un ampliador de 9 centímetros que es especialmente recomendado para las lanas minerales de doble densidad, donde necesitamos, debido a que la alta densidad, que son los 2 centímetros exteriores, está sometido a un esfuerzo cortante muy grande, los 6 centímetros no son suficientes y por eso necesito ampliarlo a 9 centímetros. Vale, llegamos al punto difícil, ¿vale? El objetivo no es darles miedo, sobre todo a aquellos que nunca han aplicado SATE, por favor, no estamos hablando de buenas prácticas, de todas esas recomendaciones que damos es para evitar justamente esto, ¿vale? En este caso es un edificio rehabilitado, que originalmente era de fábrica, y lo que les comenté, una fachada nunca está lista para poder recibir un SATE, a pesar de no tiene pinturas, no tiene nada por encima. En este caso era un tema de limpieza desde mi punto de vista, por eso esto ocurrió el año pasado, después de las lluvias que tuvimos por aquí, por el norte. Eso de aquí es nuevamente una falla. Pueden ver de que los muros son de hormigón. Hay un hormigón, el de la izquierda, que no tiene nada, no tiene ningún tipo de tratamiento. El de la derecha está pintado y es donde mejor adherencia se consiguió. Aquí la fotografía no es lo suficientemente grande, pero no sé si alcanzan a ver unas líneas que se repiten más o menos homogéneamente en toda la fotografía. Son las espigas, ¿vale? Las espigas trabajan al viento. Los que deben soportar la carga de gravedad es el mortero cola. Aunque pueden asumir cierta carga de gravedad las espigas, el diseño hace de que sean verificadas solamente por viento y el mortero cola es el que debe absorber esa carga de gravedad. Entonces aquí está falta de adherencia contra el paramento base en esta zona. Y en esta zona, fíjense de que lo que ha fallado es principalmente la adherencia contra la lana mineral. Por eso es muy importante esta labor de extendido que vimos en el vídeo. Cuando la lana mineral no viene tratada de fábrica, hay que extenderlo. Este es otro fallo, que en este caso, aparte de no cumplir el 40% de la superficie, no se ha colocado el cordón perimetral alrededor del aislamiento. Claro, permite que el aire circule libremente por detrás del aislamiento y durante la noche, en cuanto sale el sol, afloran todos los puentes térmicos. Aquí no hubo necesidad de una termografía para poder ver todas estas marcas que se ven en la fachada, es rocío de la mañana y es puente térmico. Aquí te está resaltando todos los puentes térmicos y producto de tener comunicado toda la parte posterior por detrás. Aquí esto es una falla de las espigas que no asumieron, fíjense que rompieron todas las cabezas de las espigas, por eso es que tenemos que estudiarlas correctamente para poder definir cuál tipo de espiga es la que... Creo que no había hecho un comentario importante.
¿vale? De que cuando esto de aquí, esta fotografía es una prueba que se hace in situ, se determina la capacidad de carga que tiene la espiga, y esto cuando se tiene sobre todo una pared en donde el muro tengamos dudas sobre la capacidad que tenga la espiga, o inclusive si vamos a colocar un aplacado cerámico, debido al peso que soporte el aplacado, que ocasione el aplacado, debemos hacer pruebas de extracción de espigas. Esto es algo te lo recomiendan todos los fabricantes de tornillería, que te dicen cuando se taladre, ya sé que es muy difícil en obra cumplirlo, cuando se taladre, tiene que hacerse quitando el percutor del taladro, para que así no se rompa el ladrillo en todo el perímetro. ¿Vale? Y en este caso, claro, son testimoniales nomás las espigas, porque en verdad que no están ancladas, no se ha conseguido ningún anclaje. Otro punto importante y que muchas veces no se considera es el sellado impermeable. No se considera parte del sistema, pero es crucial, porque recuerden que el aislamiento funciona siempre y cuando no se moje. Si entra agua dentro del aislamiento, acabamos de meter el enemigo dentro y habrá perdido parte de su funcionalidad y ocasionará toda una serie de problemas. Aquí hay elementos, por ejemplo, perfiles que se colocan en el encuentro con carpinterías, que lo veremos ahora, cintas de sellado que también se colocan allí donde termina el sistema, por ejemplo, contra un alero, contra una coronación, contra un vierteaguas, todo el punto donde el sistema termina, se coloca la cinta de sellado. Y esos son también tapas para los agujeros que dejan el andamio. Creo que las cintas de sellado lo van a ver mejor en el vídeo. La limpieza de la carpintería, del marco o premarco. La ventana ya tiene un tratamiento contra la hermeticidad. Se coloca este perfil bien alineado donde se haya definido de que va a llegar el aislamiento térmico. Este perfil incorpora al mismo tiempo una cinta de sellado que evita la entrada de agua en este encuentro. Incorpora una malla para poder integrarse con la siguiente capa que es el mortero armadura que utiliza el sistema. Y también incorpora protecciones para evitar que la carpintería se ensucie. Lo que se ve ahí en amarillo son esperas para poder colocar plásticos, adhesivos, para poder colocar plásticos. Se coloca una invertida en los laterales y en el dintel. Y una vez que está colocada, ya puedo proceder a colocar el aislamiento térmico. ¿Vale? Pueden verlo aquí ya colocado, preparado para la siguiente capa, que en este caso muchas veces primero lo que se hace en obra es hacer los laterales, las jambas, las mochetas. ¿Vale? En este caso siempre el mortero armadura va detrás de la malla, nunca se coloca por delante. Eso lo veremos también en los errores típicos que se cometen en el momento de aplicar la capa base. Y luego este se enlaza con las cantoneras, la malla del perfil de encuentro con carpinterías, se solapa con la malla cantonera, esta malla de refuerzo. Y este es el caso, otro ejemplo, el de la cinta de sellado, ¿no? Es una cinta precomprimida, autoadhesiva, que se va colocando también allí donde va a terminar el aislamiento térmico. ¿Vale? Y esta cinta, al expandir, consigue rellenar cualquier espacio, cualquier imperfección que tenga el aislamiento y me va a mantener la impermeabilidad. En este encuentro, siempre hay que hacer un pequeño corte para evitar de que se forme luego una fisura entre la carpintería y el mortero armadura. Debe mantenerse esa limpieza de que la carpintería quede perfectamente limpia, que no esté contaminada por el material que se ha colocado en fachada.
Errores en el sellado. ¿Vale? Aquí pueden ver en esta obra, tienen un vierteaguas, un hormigón polímero, me parece que es. La cinta de sellado está colocada. Pueden ver que sobresale por aquí por delante y también por el lateral, pero está mal colocada. Está colocada al menos 1 centímetro por dentro. Claro, si este elemento que sirve para evita la entrada de agua, tiene que estar colocada a ras del aislamiento. Cuando utilizo los perfiles de este tipo de perfil, tengo la seguridad de que va a quedar bien alineado, pero si utilizo cinta de sellado es una de las cosas que debe verificarse bien, si no vamos a tener estos ingresos de agua. Este es otro ejemplo, ¿vale? Y fíjense que podría ser, dices, bueno, este es una fachada que además tenía otros problemas de fisuras y tal, pero claro, fíjense que alrededor de las ventanas se están produciendo filtraciones y que están viajando a través del aislamiento, a través de los morteros. Por eso es que es muy importante en esta obra no utilizaron cintas de sellado, por eso es que tenían este problema. En la capa base. La capa base nuevamente tenemos diferentes tipos de materiales y en este caso tenemos materiales que son minerales y los orgánicos que ya habíamos visto antes en las opciones del SATE, los orgánicos que son los que ofrecen una mayor resistencia al impacto y por lo tanto mayor durabilidad. Luego tenemos diferentes tipos de mallas y accesorios. Cuando colocamos la capa base es cuando colocamos estos accesorios que ya hemos visto la cantonera. Quiero que se fijen sobre todo en la parte plástica porque luego en los errores que se puedan cometer quiero ver algo con ustedes. Fíjense en este elemento plástico de la cantonera y en este elemento plástico del goterón, ¿vale? Dani, lanza la pregunta 5, por favor. Ahora mismo, ahí está. ¿Con qué tipo de mortero en la capa base tiene experiencia? ¿Mineral, orgánico o orgánico con basalto? Sí. Bueno, aquí creo que puedo ir mostrando el vídeo. No, tienes que esperar a que cierre, ¿no? Tengo Mejor. que cerrar, sí. Sí, sí, no, espera unos Unos segundos, no hay segundos. problema. Sí. Bueno, si tiene experiencia con ambos, marquen orgánicos, si es que, porque aquí faltó ambos, ¿no? La opción de ambos se me fue. Bueno, lo podemos cerrar ya y lo comparto. 74% tiene experiencia con mortero mineral. Ujú, vale, Vale, o sea, claro ganador. sí, Todo tuyo. vale. Quiero que vean aquí el proceso de colocación de la capa base. En la zona donde se va a solapar la malla. En la malla que vimos antes viene pintada en los extremos de color amarillo, que son 10 centímetros de color amarillo, que es lo que nosotros recomendamos que es la zona de solapamiento de las mallas. Una cosa que siempre recomiendo es de que si fuera, fíjense que ahí la malla se embebe dentro del mortero armadura, nunca al revés, ¿vale? Tenemos que asegurar luego de que ese tratamiento del solapamiento no quede ningún regrueso para que no afecte el acabado, ¿vale? Lo que antes decía, tenemos que asegurarnos o hacer un ejercicio de imaginación de que cada centímetro cuadrado de nuestra fachada tiene que estar siempre reforzado con malla. No puede quedar un solo centímetro sin liberar. Y ahora verán por qué estoy haciendo énfasis en esta recomendación. Fíjense, les pedí que recordaran lo del el plástico que llevaba el perfil cantonera y el perfil goterón. El azul representa la malla del perfil cantonera y lo amarillo es el plástico que lleva, ¿vale? Entonces,
luego esta L invertida que se ve detrás representa la malla de la fachada, la que va en toda la fachada. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces se recorta para que no invada la zona de plástico, porque si no crea un regrueso y crea un defecto estético allí en la fachada, entonces se suele cortar, pero se suele cortar de esta manera y de tal forma que dejamos este cuadrado de 2 por 2 centímetros sin reforzar y solamente tenemos un espacio de 2 por 2 centímetros y además donde se produce unos esfuerzos cortantes. Y fíjense, es la fisura que ha surgido aquí. Es porque no se armó esta zona. Por eso les decía, es muy importante de que cada centímetro cuadrado de la fachada esté reforzada. En el procedimiento vimos de que primero siempre va la capa base, el mortero de armado siempre va primero y la malla se embebe. ¿Por qué? Porque de esta manera yo me aseguro de que esto es como si habláramos de hormigón armado, de hormigón y acero de refuerzo. Yo necesito, para que el acero de refuerzo funcione, necesito que tenga hormigón por detrás y por delante. Aquí igual, necesito para que la malla trabaje, tenga mortero por detrás y por delante. Si tú cuelgas la malla, como aparece aquí, con clavos o con pegotes, como aparece en la foto, por más presión que ejerzas con la llana, no vas a conseguir introducir material detrás de la malla. Es imposible, te queda vacía. La malla te queda de adorno, no estás colocando ningún refuerzo. Para el caso, por ejemplo, de los sistemas como el que utiliza el panel aislante de madera, que requiere 8 milímetros de espesor de capa base, nosotros recomendamos inclusive una técnica de utilizar primero una llana dentada, dejar secar parcialmente unas 24 horas y al día siguiente coloco la malla encima. ¿Por qué? Porque esto me permite de que la malla de refuerzo quede lo más externa posible, ¿no? Vamos al acabado. En el caso del acabado, la foto que aparece aquí es la del acabado que más se utiliza el SATE. Es un acabado rugoso uniforme y es el procedimiento que voy se extiende con llana de acero inoxidable. El acrílico tiene una piedra calibrada, en este caso podría ser de 1,5 mm, que se utilice esa piedra para rodar presionando la llana y que exactamente quede 1,5 mm de espesor. Y luego una llana de plástico se texturiza para poder darle ese acabado uniforme que tiene, ¿vale? Pero hay una cosa. La limpieza de la herramienta es muy importante, ¿vale? Pero aquí quiero hacer una... Do it. Wipe it. Stamp it. Break it. Roll it. Dash it. Wrap it. Groove it. Score it. Scratch it. Splash it. Scrape it. Press it. Squeeze it. Comp it. Die it. Track it. Beat it. Think it, do it. Bueno, aparte de buscar despertarlos, porque está por la presentación, lo que pasa es que existe una imagen negativa en cuanto a los SATs, porque se piensa de que todos los SATs tienen que tener el mismo acabado, y esto no es así. Manuel, Se perdona, puede hacer... Sí. Manuel, tienes que compartir la pantalla de nuevo. Sí. Ahora. Vale. Decía de que existen diferentes tipos de acabados. Acá solamente muestro algunas fotografías de los diferentes acabados que se pueden obtener, inclusive aplacados, que ya lo hemos dicho. Aquí, Daniel, puedes lanzar la pregunta, la sexta pregunta. Y les recomiendo de la información proporcionada.
hay una que se llama acabados creativos y este es lo que buscamos con esta información, con este folleto, es de que tratemos de romper esa imagen negativa del SATE, de que podemos hacer acabados en verdad. Se están haciendo cosas muy arquitectónicamente con mucho carácter y que están rompiendo este esquema. Yo creo que es también una de las ventajas que puede tener el SATE, el hecho de que pueda tener diferentes tipos de acabados. Si no hablamos de, por ejemplo, rellenar toda una fachada por ejemplo, con este acabado, sería algo impensable probablemente, pero decir, oye, quiero detalles alrededor de las ventanas, de las carpinterías o forjados o zonas entre ventanas horizontalmente para poder darle una firma diferente al sistema. Bueno. Mira, Manuel, el 88% sí que usarían estos acabados distintos en un proyecto real. Vale, gracias. Y bueno, errores en el acabado. Este es uno de los más clásicos, ¿vale? Les pido un ejercicio porque cuesta verlo. Fíjense que hay una línea horizontal aquí, donde estoy marcando con el cursor, aquí también, y luego una vertical aquí, pero luego se repiten en toda la fachada. Es el andamio. ¿Vale? Puede verse dos motivos. Uno, porque muchas veces la gente trabaja de manera diferente dependiendo de la posición en la que se encuentre, por eso es que el fratazado con la llana de plástico es importante. Pero el otro motivo, y es la razón por este ejemplo, es la temperatura. ¿Vale? Recomendamos de que se haga con temperaturas por debajo de 30 grados. Y si se está trabajando en pleno verano, no hacerlo dando todo el sol en plena fachada, porque fácilmente va a superar los 30 grados, aunque la temperatura del aire no lo supere, pero la insolación sí que puede hacer que la fachada esté por arriba de 30. Y en este caso algo muy peculiar, porque es que además el andamio metálico tiene una capacidad específica tremenda, absorbe el calor y aunque esta fachada ya estaba a la sombra cuando se aplicó la radiación, el calor que emitía las partes metálicas del andamio eran los que aceleraban el secado y a la hora de texturizar generaba esas marcas. Otro error, en este caso es una de las cosas que siempre cuando alguien me pide, dice, no, es que yo quiero el acabado lo más liso posible. Debemos entender que ya hemos visto en todo este proceso que el SATE tiene una aplicación artesanal. No es precisa, tiene errores de milímetros, de desniveles, a pesar de que puede compensarse, lijarse, en el caso del EPS, o en el caso de la lana mineral, aplico doble capa para evitar esas pequeñas descompensaciones. Entre la primera y la segunda foto hay 5 minutos de diferencia. Aquí todavía la fachada estaba a la sombra, pero en cuanto el sol se puso casi alineado con la fachada, pueden ver la sombra del vierteaguas. Es que alcanza fácilmente más de 1 metro de largo la sombra, un vierteaguas de apenas 3 centímetros. Es que cualquier diferencia, cualquier desnivel que tengas, aunque sea de 1 milímetro, te va a generar sombras en la misma proporción en la fachada, y es lo que se ve aquí. Una fachada que la veías bien, ahora la ves terrible con el sol de lado. Existen normativas para poder medir hasta dónde yo puedo aceptar esto. No lo trataremos en esta jornada, pero lo dejo allí en el aire. Y esto es al cabo de 2 horas, después de esta segunda foto, donde ya el sol le da, ni siquiera de lado del todo, porque pueden ver de que la sombra del vierteagua sigue dando ligeramente de lado, pero es que como ahora lo alumbra casi de frente, pues se han perdido las aguas que tenía originalmente, ¿vale? Entonces, cuando tenemos acabados rugosos, la microsombra del rugoso disimula estas imperfecciones naturales de la fachada. Luego tenemos elementos de carga, que estamos casi terminando, no quiero entrar mucho en detalles sobre ellos, pueden ver aquí diferentes capacidades de carga, pero esta primera familia que les presento aquí son aquellos que requieren una planificación.
requiero de que en el momento de que estoy colocando el EPS es cuando normalmente coloco estos elementos. Y entonces es importante esta planificación. Todos tienen una reducción de puente térmico porque las fijaciones no llegan al paramento base, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, en este de aquí, en esta barra, se utiliza un tornillo para madera de 6 centímetros de largo, con lo cual, dependiendo del espesor de aislamiento que se coloque, pues ocasionará determinado puente térmico, y de la misma manera sucede con otros elementos que lo que hacen es de que el anclaje solamente quede incrustado en ellos, ¿vale? Y podemos llegar hasta 900 kilos de peso. Luego tenemos otra familia que es posterior al SATE. O sea, yo ya tengo un SATE terminado y quiero colocar un elemento que no estaba previsto, un toldo, una luminaria, algo que el propietario quiere colocar ahora. Tengo desde elementos muy sencillos que lo puede colocar el mismo propietario, estas espirales que son muy parecidas a las de Pladur, ¿vale? Para cosas de poco peso, hasta 10 kilos, por ejemplo. Hay una cosa en común que tienen todos estos elementos, fíjense, esta arandela, es una arandela que impermeabiliza, que evita la entrada de agua. Este también tiene la arandela aquí, esta espuma que se ve aquí. Y este elemento también tiene esto de aquí, que se ve aquí. Bueno, el tamaño a lo mejor no lo permite de la imagen, pero aquí tiene una arandela que evita la entrada de agua. En este caso, estos dos de aquí, para mayores cargas, sí que busca anclar a la base. Acá tenemos que llegar al muro base, con lo cual el puente térmico que ocasiona tiene que ser considerado. Y este de aquí tiene un puente térmico reducido gracias a que utiliza una varilla roscada de acero inoxidable, que además está revestida con un cerámico alveolar. Y entonces se ancla químicamente, con lo cual el límite de su capacidad de carga es la capacidad de carga del muro, porque tienes un anclaje químico perfecto allí y puedes resolverlo con eso. La pregunta 7, lánzala por favor, Dani. Lanzada. ¿Vale? Dentro de todas estas soluciones, ¿vale? No son las únicas, ¿sabes? Existen bastantes variables más. Los datos que he colocado, estas capacidades de carga solamente son a cargas de gravedad, pero recuerden de que para verificar, y además se tiene que tomar en cuenta cargas a tracción, las cargas de viento, sobre todo en tema de toldos o carteles. Hay que hacer una verificación de los diferentes tipos de carga, inclusive se hacen combinaciones de carga combinadas con diferentes factores para poder hacer esta verificación final. Sí, tenemos... Sí, lo cierro ya. 65% utilizaría anclajes de fabricación industrial, 35% realizados en obra taller. Sí, bueno, porque también hay muchas soluciones. Sí. Bastante interesantes las respuestas. Bueno, llegamos a la etapa de preguntas. Yo dejaré aquí unas diapositivas que de manera automática se podrán ver ustedes las referencias. Si luego tienen preguntas, pues quedo a la espera. Sí, Rosalía, si tienes alguna pregunta preparada. Sí, hola Manuel, muchas gracias por la presentación. De nada. Tengo aquí unas cuantas preguntas. Una de ellas creo que, bueno, lo has mencionado ligeramente, pero era por si puedes explicarlo un poco más porque creo que es muy interesante. Preguntan qué recomendaciones hay para planta baja donde el aislamiento llega a nivel del suelo para evitar humedades. Sí, en este caso se utilizan aislamientos de mayor densidad. En el caso del EPS, en este caso hablo específicamente de nuestra marca, de que utiliza o EPS o XPS. Para el caso del EPS utilizamos alta densidad, ¿vale? Me permite de cierta manera que evita la subida de agua por capilaridad, pero luego se trata la pared, el material con el que pego y luego lo que lleva encima de la capa base y la malla es un material que se llama, bueno, Flexil, Stoflexil, que es impermeabilizante. Bueno, es básicamente un material obturador y lo que evita es la entrada de agua. Y aunque tuviera alguna pequeña entrada de agua, se va a encontrar con un material que es de alta densidad,
estoy hablando de 35 kilos por metro cúbico, que va a evitar de que suba agua por el aislamiento. Vale, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cuál es la razón de que el SATE y la fachada ventilada tengan tan malas prestaciones de acústica en fachadas? Porque las prestaciones de acústica están en los huecos. O sea, si yo tengo problemas de acústica en un edificio, de que llegue el ruido de la calle, tengo que atender puertas y ventanas. Es allí donde está la clave. La razón es cuando se hace la media del aporte acústico de cada elemento en la fachada, es de que se hace una media de masas. Y claro, a mayor masa, tiene mejor prestación acústica, las ventanas y las puertas, al tener menor masa, tienen una capacidad de dejar pasar el ruido tremenda. Entonces es allí donde está la clave de mejores puertas y ventanas. Desde mi punto de vista, pedírselo al SATE o la fachada ventilada no es el camino. Vale. Otra pregunta es, para una base de madera como sistema constructivo, ¿qué tipo de SATE podría utilizar? ¿Sería necesario colocar algún elemento separativo entre el SATE y mi base de apoyo? En el caso de la madera, presentamos de que un tratamiento es la hermeticidad. No lo mencioné, pero luego también se puede hacer, un gran peligro cuando construyo con madera es que durante el proceso constructivo llueva. Entonces, ese sistema que servía que da prestaciones de hermeticidad, también sirve para protección de madera durante el proceso constructivo. Entonces, y además es un material que se da como una pintura, con brocha, con rodillo o con pistola de spray. Con airless se puede dar. Entonces, si yo coloco elementos de madera y aplico esta protección, el Stogol Coat, me va a permitir, me va a dar el tiempo suficiente para poder aplicar la siguiente capa, que sería pegar el aislamiento. ¿Qué tipo de aislamiento? Es que en verdad queda abierto. Primero, de que ya ahora puedes utilizar morteros cola, porque el problema, yo no puedo usar un mortero cola directamente sobre la madera sin haber hecho este tratamiento previo, porque el mortero cola en su preparación incorpora agua. Yo lo pego contra la madera y acabo de meter al enemigo dentro. Tengo la madera húmeda y además atrapada ahí el agua. Y aparte de que si roba agua al mortero cola, el mortero cola también queda débil porque ha perdido el agua que necesitaba para conseguir su fraguado. Y aislamientos, casi todos los aislamientos que hemos visto son aplicables para madera. EPS, lana mineral, fenólicos, la misma fibra de madera, todos pueden utilizarse sobre madera. Vale, muchas gracias. También había una pregunta muy interesante sobre si existe alguna limitación con el nivel de radiación solar y los rayos UVA que afectan diariamente en las fachadas. En cuanto a los rayos UVA, básicamente está relacionado con la estabilidad del color. Se da por sentado de que si hay un producto específico para fachada, este tiene que resistir los rayos UVA, eso no es ningún problema. Sí existe una limitación, por ejemplo, para el caso del EPS. El EPS, hay un valor que se llama el valor de luminosidad. 100% es negro, perdón, al revés, 100% es blanco, 0% es negro, ¿vale? Y entonces dentro de ese rango tenemos establecido límites. Por ejemplo, para aislamientos con EPS, lo tenemos establecido en 20%. O sea, yo podría llegar hasta colores con 20% de luminosidad. Por debajo del 20%, yo puedo encontrar soluciones como pinturas que son reflectantes del infrarrojo cercano y permiten una reducción de esa temperatura en aproximadamente 15 grados de lo que estaría normalmente. O si quiero ir a colores muy, muy, muy oscuros, inclusive 4%, por ejemplo, que es ya casi negro totalmente, es muy difícil llegar al 0% negro. Hay muy pocos
muy pocas pinturas que podrían llegar, casi solo los cerámicos. Tendría que pasarme a lanas minerales, porque aún así, utilizando pinturas del infrarrojo cercano, también existe un límite. Y yo creo que las lanas minerales en este caso es el que más prestaciones me da para poder hacer colores muy oscuros. ¿Sí? Muchas gracias, Manuel. No sé si hay tiempo para más preguntas, Dani. Pero bueno, el tiempo que tenga Manuel y si quieres podemos lanzar algunas más, Manuel. Sí, sí, por mí sí. Aunque ya estamos fuera de hora, pero yo creo que hay suficientes preguntas para seguir. Haberme extendido, sí. Vale, hay otra que en el sur, con las altas temperaturas, ¿qué consideraciones hay que tener para la aplicación de la capa de acabado? Para la capa de acabado, sobre todo en verano y en el sur, lo que antes había dicho es, primero es una organización en el trabajo, el hecho de poder trabajar, por ejemplo, empezar la jornada a 7 de la mañana y terminar a las 10, que es cuando puedo tener la mejor temperatura de aplicación, y de no ser posible, inclusive, bueno, hemos tenido oportunidad de trabajar con aplicadores que tienen muchísima experiencia, cuelgan rollos de, bueno, tela rafia, creo que es el nombre, esa con la que se hacen los sacos, humedecida, de tal forma de que consigue un microclima dentro del andamio. Estoy hablando de obras pequeñas, no obras muy grandes, pero donde tengo que buscar la forma de poder controlar. Inclusive, bueno, la lluvia es un problema y muchas veces lo que hacen es montar protecciones, toldos por arriba de los andamios para evitar de que el agua se lleve los morteros, pero siempre hay formas de poder resolverlo. Yo creo que existen diferentes técnicas a las que pueden acudir. Vale, tenía otra pregunta por aquí. ¿Cómo aplicar el SATE en aleros y voladizos como balcones? Tenemos ahí una limitación importante, ¿vale? Porque, digamos, en una salida de balcón, hablamos lo más sencillo, solamente sobresale el forjado del balcón. Entonces yo voy a venir con el SATE por la parte inferior, no es ningún problema, y por los laterales, pero el problema que me encuentro es el suelo, ¿vale? Y en el suelo tengo dos problemas. Uno es de que me podría llegar a afectar las carpinterías de las aberturas, eso, o me genera un escalón. Pero luego es que el SATE no es posible aplicarlo cara arriba. O sea, la guía europea bajo la que se hacen los dites del SATE o los setes del SATE, te dicen de que el SATE está pensado para aplicarlo vertical o inclinado, pero con la cara que no dé a la lluvia. O sea, tú no puedes aplicar, no deberías aplicar un SATE con la cara hacia arriba. ¿Vale? En este caso, yo diría de que hay soluciones específicas de aislamientos que se pueden colocar en el suelo y, bueno, y sistemas que son específicos para poder colocar aislamientos en esas salidas. En los aleros pasa igual, yo aíslo todo el alero, pero en la parte de arriba ya tiene que ser con aislamiento de la cubierta, no puede ser el SATE. Desde mi punto de vista no puede ser. Vale, otra pregunta era, ¿cómo afecta la humedad al mortero base orgánico durante su aplicación y secado? Ya que ha tenido problemas con este sistema en otras marcas. La humedad radica, recuerden de que dentro del proceso, cuando estaba la preparación de las placas de EPS, ¿vale? Se veía una parte donde rellenaban con espuma las juntas entre los paneles. Es muy importante de que el mortero armadura de los orgánicos no entre entre las placas de EPS. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra ficha técnica dice que este mortero armadura orgánico no sea superior a 3 milímetros de espesor. Podría llegar a alcanzar, podría colocarse en varias capas, hasta 3 capas, pero nunca cada capa supera los 3 milímetros, porque lo que hace esta es seca por evaporación de agua
y lo que genera es, crea una costra superficial, y esta costra hace que sea más difícil que seque lo que hay más hacia el interior. Por lo tanto, el límite para que seque son 3 milímetros. Si hemos dejado una junta abierta entre las placas del aislamiento y por allí se ha colado y tengo más espesor de mortero armadura, ese material no va a secar. Tiene ahí humedad, y cuando apliques el acabado, vas a ver inclusive marcas de humedad que se forman en esa zona. Luego también sucede en invierno, por ejemplo, y me ha pasado en particular, es de que en una zona que estaba siempre a sombra, una especie de patio de la vivienda, y además protegida del viento, hacía una U, estaba perfectamente protegida, y era invierno, habían temperaturas de 5 grados, y decían, mira, no hay problema, se puede aplicar el material, y es que no había forma de que secara. En este caso, claro, seca por evaporación, y las temperaturas no permiten que evapore el agua. Otro elemento que ayuda a secar es el viento, pero allí no había viento, ni insolación, ni nada. Hay opciones, por ejemplo, hay materiales, nosotros los denominamos QS, que son de secado acelerado, o inclusive tenemos aditivos que se pueden incorporar a este mortero para acelerar su secado. ¿Sí? Vale, gracias, Manuel. Otra pregunta es sobre qué recomendarías en una vivienda en la Costa del Sol, al lado de la playa. ¿SATE de aislamiento EPS, XPS o fibra de madera? Yo no tendría ninguna preferencia por el tipo de aislamiento, ¿vale? Obviamente, siempre cuando tenemos situaciones muy específicas, ¿vale? Recomendamos realizar un cálculo hidrotérmico. Nosotros utilizamos, por ejemplo, el programa el Buffy para poder hacer una verificación de ese comportamiento. En particular, cualquier aislamiento debería ser funcional. Lo que sí debería estudiarse con más detenimiento es el acabado, porque no lo he mencionado, culpa mía, en la presentación. El acabado tiene dos funciones. Uno es de poder, el estético, y el otro es la protección. La protección contra el sol, contra ambientes salinos, contra la suciedad, contra la formación de microorganismos. En este caso yo me inclinaría por la línea de acrilatos, por ejemplo, esto lo obtienes principalmente con con capas de pinturas, o si no con las siliconas, que son los que te dan una mejor protección salina. ¿Sí? Sí, vale, gracias. Otra pregunta es sobre la colocación de carpintería exterior después del SATE. ¿Cómo se dispondrían las juntas para recibir después la ventana? En el Passive House yo diría que es casi una misión casi imposible, porque cómo haces el sellado por el exterior, es que el punto clave es en el sellado perimetral, la hermeticidad alrededor de la ventana. Cualquier tratamiento de hermeticidad bueno implicaría tener que aplicar los materiales, sean cintas, imprimaciones, pinturas o lo que sea, invadiendo parte del SATE, con lo cual de pronto vas a tener allí un parche alrededor que te obligaría a tener que aplicar alguna capa de revestimiento adicional para poder... Yo en esos casos, porque además yo creo que aquí esto lo contestará mejor cuando vean lo de los de las ventanas, es que el tratamiento más perfecto es cuando haces el tratamiento hermético alrededor, por dentro y por fuera. Aquí el tratamiento hermético, dejarlo solamente hacia el interior, lo veo jugárselas en el passive. Si no es passive, hay formas, pero de igual manera estamos poniendo un parche. Yo no apostaría por esa forma constructiva. Muchas gracias, Vale, Manuel. y muchas gracias. Sí.
No sé si tienes alguna pregunta más por ahí, Dani. Bueno, quería lanzar una que se había quedado un poco atrás y ya es la última, y porque bueno, son las 5:30, ya nos hemos pasado bastante, aunque sigue habiendo interés y seguimos recibiendo preguntas. Simplemente decía una pregunta: ¿qué consideraciones tendrías en cuenta para la rehabilitación de fachadas con diferentes acabados? Como por ejemplo cara vista, una zona de cara vista, otra zona de enfoscado de mortero, monocapa, etcétera. Cuando tenemos cambios de materiales con comportamientos muy diferentes, en este caso el coeficiente de dilatación hace que sea importante crear una junta de dilatación. Entre un enfoscado, un revoco de acabado y un aplacado cerámica, siempre se ha de colocar una junta de dilatación que independice los movimientos de ambos acabados. Perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu tiempo y por la jornada y por todas las respuestas. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, yo creo que bueno, agradezco a los asistentes y les deseo, ¿no?, salud, que es lo mejor que se puede desear en estos tiempos, y que cualquier consulta pues estamos a vuestra disposición. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Antes de cerrar, solamente que no hemos colgado la presentación en los documentos porque creíamos que era más interesante compartir los otros documentos técnicos. Y bueno, el vídeo está disponible para toda la gente que se ha inscrito. Si quieren volver a verlo, nos lo pueden decir. Creo que accediendo a través del mismo enlace, una vez se haya terminado, se puede volver a visionar. Pero si no, pues nos lo pueden pedir también por email y les pasamos el link, porque no sé todavía si estará colgado o no en YouTube, ¿vale? Y nada más, todas las preguntas que hayan quedado sin responder las vamos a recoger y luego hacemos una recopilación que también le pasamos a Manuel para que nos ayude a responderlas y os las hacemos llegar a todos, ¿vale? Muy bien. Vale, bien, gracias. Adiós, Gracias. buenas. Gracias, hasta luego.